Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a Reunificacionista y a Comunidad TV. Hoy os voy a hablar sobre este artículo que ha causado tanta polémica, tanta repercusión mediática del escritor estadounidense Charles C. Mem. Estamos hablando, cómo no, de este nuevo libro de este autor estadounidense que se llama El día después de la conquista de América. Nos llevamos la plata, el tabaco y las patatas y dejamos a cambio un montón de gérmenes mortales. Bien, creo que solamente con el título de este artículo sobre el libro que ha hecho este escritor estadounidense se merecía este vídeo y que reaccionáramos y analizáramos entre todos las repercusiones que tiene aún hoy en día la leyenda negra sobre el mundo hispano y sobre este bloque que conformamos los más de 600 millones de hispanohablantes a lo largo y a lo ancho del mundo. Porque sin duda, la leyenda negra sigue aún muy viva en determinados países, en determinadas esferas, como arma bélica, como arma de propagación, como arma de subordinación, como decía Marcelo Gullo, sobre las mentalidades y sobre la dignidad de este pueblo hispano. Quiero que conozcamos un poquito en detenimiento en qué se basa este artículo, la trayectoria profesional de este autor estadounidense y que analicemos las verdades, las mentiras y las medios verdades que encumbran o que, digamos, rodean a toda la obra literaria de este autor estadounidense, ¿no? Si indagamos un poco, vamos a primero a deciros, vamos a analizar quién es el personaje que está detrás de estos libros, ¿no? En este caso, como os digo, Charles C. Mem, ¿no? Aquí tenemos una foto suya del autor del libro, pero si entramos un poco en su biografía, tenemos a Charles C. Mem. Es un escritor y periodista estadounidense nacido en 1955 y que, por lo visto, se ha especializado en temas históricos y científicos. Ha sido coautor de 4 libros y autor en 2005 de 1491, Una nueva historia de las Américas antes de Colón. Ha contribuido con artículos en revistas de ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, y a la archiconocida National Geographic Society, ¿no? Dice que en 2005 ganó el premio de la Academia Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos por el mejor libro de año. Y ojo a este aspecto que ahora vamos a analizar. Defensor del exterminio anglosajón sobre los indígenas norteamericanos, mientras critica el mestizaje enriquecedor que se produce en la América hispanoamericana gracias a los españoles. Muy atento con este epígrafe, con este aspecto que vamos a hablar, porque más adelante va a ser muy importante a la hora de hablar sobre este libro tan controversial y, como os digo, no ha pasado desapercibido para el mundo hispano, porque sin duda representa una arma más, un ataque más a nuestra civilización y que cae en los tópicos de siempre, de que si los españoles, que si los europeos, que si Colón no descubrió nada, si prácticamente lo único que hicimos fue arrasar con todo lo que había y expoliarnos, mientras que la expansión o la conquista o la invasión anglosajona sí que produjo efectos beneficiosos sobre lo que actualmente es el continente americano. Como una especie de trazar una línea imaginaria entre un norte rico y un sur pobre debido a la civilización hispana solo y exclusivamente y un enriquecimiento o una riqueza que existe del Río Grande o Río Bravo hacia el norte gracias a la cultura anglosajona. Hecho que no está más que todo alejado de toda realidad. Pero como os digo, como el texto tiene para mucho, como el personaje tiene para mucho, vamos a ir hablando en su debido momento más adelante de todo esto y vamos a ir parte por parte, ¿no? Él lo que nos viene a decir que en este libro lo que el autor estadounidense lo que nos pretende un poco es analizar las secuelas sociales, económicas, culturales y sobre todo humanos que la conquista sobre todo y lo que él denomina la colonización de América por parte de los europeos va a causar sobre los nativos americanos a lo largo de sobre todo el proceso del encuentro y de ahí hacia adelante. Pero también va a intentar, bajo mi punto de vista, os tengo que decir, una idealización de todo el continente americano antes de la llegada de los europeos, ¿no? Los temas principales que tratan en este libro son sobre todo el intercambio biológico, ¿no?
Él dice que, que la población que se encuentran los europeos, más concretamente los castellanos, los españoles, a América, no está acorde a las cifras que vulgarmente se han dado de entre 40 a 60 millones y que podría ser incluso superior, que el número de habitantes que habría en el continente americano sería incluso superior a las cifras que habrían dado algunos organismos o algunas fuentes de este lado. Pero bueno, yo voy a plantear sobre este aspecto una serie de cuestiones, ¿no? Es cierto que en América poblaban muchas etnias, muchas tribus separadas una de la otra, con grandes accidentes geográficos, con grandes distancias. Y esto en muchos aspectos dificultaba la relación comercial de los propios pueblos americanos. Os introduzco este dato porque para mí es muy importante tener en cuenta la sociedad de la época. Europa y toda la franja mediterránea, incluso con Asia, Oriente Próximo, sí había tenido las diferentes culturas acceso a todo este mestizaje o a este intercambio comercial, lo que había posibilitado el acceso a determinados inventos, mejoras, novedades tecnológicas que por otra parte en el continente americano no se habían podido producir. Por ese aislamiento que, como dice el propio autor y en sucesivas oleadas, aunque él no descarta que también por otros medios había sufrido el continente americano, sobre todo a raíz de la finalización de la última gran glaciación hace tan solo unos miles de años atrás, en lo cual realmente habría profundizado en ese aislamiento del continente americano. Pero lo que introduce el autor, y que creo que es muy conveniente tener en cuenta, es que solo introduce aspectos negativos. Solo introduce el aspecto de que realmente la población nativa era muy próspera, era muy desarrollada, en algún aspecto lo era, por supuesto que lo era, y que todo el aporte de Europa solo le produce aspectos negativos. Claro, primero vamos a ir parte por parte. Primero dice el autor que el número de 40, 60 millones de habitantes que habitaban en el nuevo continente, en lo que después se denominaría continente americano, era muy superior. Bien, tengamos en cuenta los siguientes factores. Primero, no había acceso a muchas de las técnicas de cirugía, medicinales. Es cierto que en otros ámbitos medicinales la ciencia americana estaba muy bien, y había muchos productos que incluso los españoles cuando llegan allí asimilan a su botica, asimilan a su digamos, anuario o a su botiquín para realmente profundizar y ampliar este conocimiento médico. Pero es verdad que en determinados aspectos medicinales no estaban tan avanzados como los europeos en técnica de cirugía y eso, precisamente porque habían estado aislados. Pero teniendo en cuenta que este mestizaje, esta conexión produce un avance tecnológico en el ámbito de la medicina por ambas partes, vuelvo a decirlo, por ambas partes, hay que tener muy en cuenta que este autor cae en el simplismo, cuando dice que los españoles nos llevamos el tabaco, las patatas y el maíz prácticamente, ¿no? Claro, señor Charles, pero dejamos muchas cosas también. Dejamos muchísimos alimentos. Si no dejamos el maíz, llevamos el trigo. Los animales. Usted sabe también que dentro de la cadena alimenticia, del ser humano, es muy importante, es básico la alimentación de la carne. ¿Me dice usted, señor Charles Semen, qué animales de gran tiro o de gran pesaje existían en el continente americano para esa base alimenticia que podría haber desarrollado, haber ayudado a esos millones y millones de nativos americanos a poder, digamos, expandirse demográficamente? Si usted habla del trigo, de las patatas y de algunos cereales, también tengo que decirle que los españoles llevamos muchos cereales también. Llevamos muchas técnicas, pero sobre todo un aspecto muy importante, señor Charles. Nosotros llevamos los carruajes, llevamos los animales de tiro, el buey, el asno, el burro, el caballo, llevamos el cerdo, llevamos la vaca, la ternera, el cordero. Animales que no entraban dentro de la cadena trófica o no entraban dentro de la alimentación básica en esa época. Los norteamericanos, por ejemplo, de donde usted procede, los mayores animales que existían en aquella época prácticamente se reducían a los bisontes y a los osos, prácticamente, como sustento de la alimentación.
Entonces, claro, hacer un libro en el que usted tipifica, como pone, que es que nos llevamos la plata, el tabaco y las patatas y dejamos a un montón de gérmenes mortales. A mí me gustaría decirle, señor Charles Semen, en sus libros, que la primera expedición científica para curar una enfermedad fue la española, en siglo XIX, principios del siglo XIX. ¿Le suena a usted un tal Balmis? ¿Le suena a usted los niños de la expedición Balmis? ¿Le suena a usted la primera catalogada como primera enfermera del mundo de la historia, la Isabel II? ¿Le suena a usted? Del propio que usted denominaría libertador Simón Bolívar, cuando llega al Nuevo Mundo, pocos meses después enferma y fallece. Ahí tiene usted un ejemplo de que también los europeos, los españoles, cuando llegábamos allí nos enfrentábamos a toda serie de picaduras, a toda serie de mosquitos, a toda serie de insectos, a toda serie de alimentos. Hoy en día, incluso para viajar a determinados países, pero incluso hoy para viajar a determinados países, como digo, hay que vacunarse y hay que tener una serie de tratamientos para no pillar serie de enfermedades. Esa idealización que usted hace, en la que pretende que los españoles, los castellanos, prácticamente estábamos inmunizados ante las enfermedades y que los pobres nativos eran vulnerables ante todo lo que llevaron los europeos, es radicalmente falso. Igual que lo de sus superpoblaciones y que prácticamente ese resumen que usted hace de que las sociedades americanas eran una suerte de paraíso, de idealización, que cuando llegan los españoles se produce una destrucción no solo de la civilización azteca incaica como tal, no solo física, mediante el exterminio, la guerra, sino que también espiritual y cultural, es falsa. Y además es que realmente creo que es un aspecto que usted hace un reduccionismo totalmente intencionado para desvirtualizar, para menosvalorar, para infravalorar lo que fue el hecho de la llegada de Europa y sobre todo de los castellanos y de los españoles al continente americano. Dios nos guardara de que al nuevo continente primero hubieran llegado solo y exclusivamente los anglosajones. Porque la política de los suyos, señor Cercemen, la política de sus conciudadanos norteamericanos anglosajones, era la política de que el mejor indio era el indio muerto. Esa era su mejor política. Pero claro, usted entra en una especie de simplificación en la que usted, digamos que desvirtúa la figura de Colón, fortalece la figura de las Casas y de Mariana. Y que claro, y que realmente hay que prestarle más atención a Bartolomé de las Casas que a Hernán Cortés. Y que no había una idea de conquista española unánime, sino una suerte de que los conquistadores o los exploradores españoles, cada uno tenían su propia nación o su propia noción o su propia nación de crear una suerte de como de sociedades particulares, ¿no? Eso es lo que usted dice en sus libros. Eso es lo que usted comenta en sus libros. Entonces, claro, caer en la simplicidad de decir que realmente la conquista española fue una suerte de rencillas personales y de guerras entre conquistadores por establecer su propio reino, es totalmente falso. Os voy a poner también esto que creo que es muy importante verlo. Un estudio revela que la sífilis se hallaba en América al menos 1000 años antes de la llegada de Colón. Esto no lo pone usted en sus libros. Esto no lo pone usted en los libros. ¿Por qué? No lo sabe. Los españoles llevamos todo, no nos traímos nada. Pero permitirme, porque creo que es muy importante que analicemos, sigamos analizando un poco
el libro, todo el contenido que nos da el Charles Saltman, este hombre, ¿no? Este escritor norteamericano, para un poquito ver lo que trata de trasladar en su obra literaria, ¿no? Os lo voy a poner aquí, que he hecho un pequeño resumen, he extraído parte del artículo del diario El Mundo. Él dice que el periodista Sherman, bueno, publica ahora, después de 1491, publica este en 1493, ¿no? En el cual realmente digo que habla de la llegada de España, posteriormente también de México, la española, y hace una especie como de viaje en globo en 1600 y pico. ¿Y qué verían los pasajeros, no? Verían un mundo unido por los aras de plata, por barco que transporta bienes, pero que también servicios, gérmenes mortales, ¿no? Y un fin de guerra y convulsiones financieras, ¿no? Es como si alguien hubiese puesto, los leo textualmente, el mundo patas arriba, ¿no? Bueno, él cree que realmente la polémica, en su libro ha creado polémica, algo que sabe que todos sabemos que cualquier escritor busca, porque sabe que todo lo que sea polémica y repercusión mediática es beneficio para la promoción y venta del libro, ¿no? Pero bueno, pero él habla que dice que no tenemos, que él lo que intenta en sus libros es no mirar no juzgar el pasado con las lentes del presente, pero que realmente hay que ver las lentes de ese momento, ¿no? Que hay que contar las cosas tal y como se veían en ese momento, ¿no? Y recuerda y destaca a Bartolomé de las Casas, la escuela de Salamanca, ¿no? Dice que desde muy temprano condenaron la violencia contra los pueblos indígenas, que de las casas sostenía que Sortés estaba totalmente equivocado y que incluso el propio rey prestaba atención a sus argumentos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hacer ahora una comentario. Que a mí me conste, ni una sola vez, la monarquía británica hizo un periodo abierto de reflexión, mucho menos de parada, de conquista, para analizar si lo que estaba haciendo en el continente americano estaba bien o estaba mal. No hay ni un solo episodio en la historia de la corona británica, vuelvo a repetir, en que ninguno de sus reyes o de reinas sometieran a un consejo para evaluar, para analizar, para constatar si la conquista que estaban haciendo, no solamente en el continente americano, sino en cualquier otra parte del mundo, estaba bien o estaba mal. Y mucho menos de llegar a pararla por un año como hizo España. Pero claro, el señor Charles dice que es que el propio rey le hace más caso a Bartolomé de las Casas que a Cortés. No, señor Charles. No, Charles. No es que le hicieran más caso a Bartolomé de las Casas que a Hernán Cortés. Hernán Cortés sigue desarrollando su campaña, sigue expandiendo la fe y el cristianismo y la corona hispánica por América, y lo hace prácticamente hasta el final de sus días, señor Charles. No, lo único es que la monarquía española tenía una cosa que no tenía la suya, o por lo menos de la que usted decía, que es que escuchaba a todas las partes, y que posteriormente tuvo un Consejo de Indias, un órgano que tampoco tuvo en los términos en los cuales desarrolló la corona hispánica, nunca tuvo algo parecido, pero nunca con la misma, digamos, doctrina que tuvo el Consejo de India Española o la Escuela de Salamanca. Eso no lo tuvo. Y cuando con Mariana o cuando de las Casas o con cualquier otro había un conflicto, se entablaba una discusión y se tomaban unas decisiones. Y había los juicios de residencia. ¿Sabe usted lo que son los juicios de residencia, Alfredo Sánchez? Los juicios de residencia es que cualquier cargo a la finalización de su mandato tenía que ser profundamente fiscalizado. Y algunos soportaron grandes condenas y se sometían todos los cargos públicos a los juicios de residencia. ¿Y usted sabe también lo que es la figura de los situados, señor Charles? ¿Sabe usted? ¿Y sabe usted también por qué la América española solo tenía un 20% de impuestos, el quinto real, mientras que el 80% se quedaba en el continente americano? Eso pasaba en las 13 colonias británicas, universidades, escuelas mayores, hospitales, acueductos, embalses, carreteras. ¿Tiene en las 13 colonias algún patrimonio usted de la humanidad?
¿Hay algún patrimonio? ¿Hay algo prácticamente? Usted sabe perfectamente que en Estados Unidos cualquier edificio que tiene de 100 años ya automáticamente pasa a ser catalogado como un edificio histórico. Pues siento quitarle la emoción, pero en América hay edificios con más de 400 años y más de 30 patrimonios de la humanidad. No puede establecer usted un paralelismo ni una comparación meridianamente rigurosa entre lo que fue la conquista anglosajona y lo que fue la expansión y la colonización, como en sus utilizando incluso su propia terminología, la expansión y la colonización española. No es equiparable, pero vamos a seguir un poquito, porque creo que ahora viene también algo muy, muy interesante que tenemos que analizar. Entonces habla un poco de Francisco de Vitoria, habla también de la figura de Hernán Cortés, a la que intenta un poco, digamos, rebajar y no menospreciar, porque no creo que menosprecie, pero realmente minorizar, ¿no? Y sobre todo, pues habla también de la expansión, de que todo ya con el eje asiático, con el tema de la introducción de la ruta de la seda, con el tornaviaje del galeón de Manila y después la flota de India, se hace un primer digamos, acercamiento, o se puede proclamar una primera globalización, que yo creo que realmente ahí no hay nada que poner, ¿no? Pero claro, la cuestión es que él dice que el hecho de Cristóbal Colón hay que entenderlo, ¿no? Y que ¿por qué tenemos ese día del Cristóbal Colón, no? Y porque se quiso elegir, dice, a un héroe italiano que ha representado a los italoamericanos, ¿no? Y que sinceramente creo que Colón fue un pésimo italiano, ¿no? Nunca escribió en italiano, jamás regresó a Italia, en realidad quería ser español, ¿no? Ese tipo de contradicciones obligan a replantearse que se está conmemorando, ¿qué se está conmemorando exactamente, no? Bueno, ¿no? Y esa sacudida llegó cuando los españoles llegamos a América y hallamos, ¿no?, ingentes cantidades de plata, ¿no? Y bueno, ¿no? Y Man reconoce su crudeza, ¿no? Nos llevamos la plata, el tabaco, los tomates y dejamos a cambio un montón de gérmenes, resume con sorna. ¿Por qué no ocurrió al revés? ¿Por qué no los soldados de los Moctezuma conquistaron Madrid? Bueno, en fin, ahí tenéis un poquito, ¿vale? Creo que sería mucho para hacerle un vídeo más en desarrollo, pero creo que realmente este artículo, este libro, lo único que cae en la misma redundancia, en los mismos tópicos, en los mismos ataques que la leyenda negra ya hace desde hace bastantes años. Lo que pasa es que creo que no estaba acostumbrado a este nivel de réplica, en este nivel de contestación social, y mucho, para sorpresa de uno y para agrado de otros, ¿no? Pues realmente estamos cada vez más mucho en la pomada. Porque, mire, señor Chal, a los españoles, los primeros años de lo que usted llama de colonización, de conquista, nos costó el dinero. Allí no fue llegar y encontrar las minas de plata. Las minas de plata se descubrieron posiblemente 20, 30, 40 años después. Y posiblemente hasta que se empezaron a explotar bastantes años con cierta rentabilidad, digámoslo así. Por no decir también la infraestructura, la red de carretera, de barcos, de puertos, de ciudades, de comerciales, de instauración de un sistema monetario, de un sistema financiero que financiara, valga la redundancia, a todas esas empresas. Eso le costó a España mucho dinero. Pero usted se tendría que hacer una pregunta. Ahora vamos a entrar en una fase de preguntas, ¿no? Y de reflexiones en voz alta. ¿Por qué España, si llegó a saquear, si llegó a hacer genocidio, si llegó a robar todo lo que había, por qué España en apenas con un puñado de hombre y con mucha hambre, por qué con un puñado de hombre y con un puñado de clérigos, de franciscanos, de dominicos, conquistó prácticamente 2/3 del continente americano? ¿Por qué hasta 1779 prácticamente la presencia británica en el continente americano se suscribía a la isla de Trinidad, pequeños asentamientos, Jamaica y una pequeña franja en la parte continental de lo que hoy denominamos Estados Unidos? Un poquito de Canadá. ¿Por qué, señor Charles? ¿Por qué? ¿Por qué Humboldt, cuando llega allá y que no es nada hispano, llega allí y dicen, joder, es que los mineros hispanos
novohispanos cobran 3 y 4 veces el salario de un minero alemán, de un minero británico. Joder, es que resulta que las ciudades de México, de Perú, son más monumentales y más grandes que la del propio viejo continente, mucho más que la de Madrid, por cierto. En ese aspecto se conquistó Madrid. Moctezuma conquistó Madrid. Porque la economía se traspasó de Europa a América. Cosa que continúa en gran parte hasta nuestros días. ¿Por qué el consumo de carne era mucho mayor entre los novohispanos, los novogranadinos y del imperio del virreinato de Perú era mucho más abundante que entre los propios británicos? El consumo de carne. ¿Tendría algo que ver eso a la introducción de esta serie de animales y estos alimentos? ¿Por qué la gastronomía hispana es tan variada hasta hoy en día? Maíz, tomate. Por cierto, le voy a decir a usted otro dato que creo que es muy interesante que usted sepa. Usted sabe que el oro es importante, pero usted obvia un dato. Usted sabe, y lo sabe bien, que en aquella época el bien más preciado no era el oro ni la plata. ¿Usted sabe cuál era el bien más preciado en aquella época y que valía más que el propio oro y la propia plata? Era la especie, era la pimienta negra, era el clavo. Las especies en esa época valían más que el oro. Eran el verdadero tesoro del tornaviaje y del galeón de Manila. Y la plata era la moneda para poder hacer ese tipo de transacciones. Todas las especies que venían de la India, todos los productos que incluso comerciábamos con China, eran más valiosos en algunos aspectos que el oro y la plata. Y cuando usted, en un libro totalmente destinado, yo creo que a la gran masa, pero no a la gente especializada, usted habla de que nos llevamos el oro, vale, de acuerdo, nos llevamos el oro. Pero ¿quién se lleva el oro, señor Charles Semen? ¿España? ¿España se llevó el oro? Porque está claro que el oro en un 20%, el quinto real solo llegaba. Ojo, que algunos territorios, como los fueros que tenían los chataltecas, llegaba la exención fiscal hasta solo el 10%, el décimo real pagaban en algunos territorios. El décimo real. El 90% se quedaba en América. Como dice Zunzunegui, el doctor Zunzunegui. Voltea a su alrededor, Charles Semen. Voltea a su alrededor. Sobre todo del río Bravo o del río Grande hacia abajo. Hacia el norte posiblemente. Usted me habla de la exterminación o la aniquilación de los nativos americanos. Y me lo dice usted a mí que, como he dicho al principio de este directo, la mejor política del indio en Estados Unidos era la mejor política, era la del indio muerto. Usted me lo está diciendo cuando incluso los descendientes de los apaches, de los navajos, le están diciendo a usted que en toda la parte atlántica del continente norteamericano ahí no quedó un solo indio, que los que hoy quedan todavía y que hasta prácticamente mediados o principios del siglo XX no eran considerados todavía ni ciudadanos norteamericanos, estaban en todo el territorio de lo que había llegado a ser el virreinato de la Nueva España, lo que actualmente es Texas, Nuevo México, California. ¿Usted me está diciendo eso? ¿Usted que tiene la Universidad de Bradford, que es el mayor esclavista que tuvo Estados Unidos, o lo que hicieron con los chinos? ¿Usted no lo está diciendo realmente a nosotros? ¿Usted no está diciendo que nosotros los españoles nos llevamos el oro cuando ustedes, los procesos que financiaron los británicos, se llevaron todo y vaciaron todo las reservas en los bancos, en las reales chancillerías, en las reales audiencias de Ecuador, de Quito, de Perú, de Buenos Aires, de México? ¿Se lo llevaron todo? Que hoy en día rebanan montañas enteras, las grandes multinacionales suyas, y que lo que se extrae solamente un día en Perú es todo lo que se extrajo. Solo en Perú, ojo. Atención a lo que les estoy contando. En un solo día es lo mismo que se extrajo en todo. No voy a hacer que dure mucho más este vídeo. Creo que ha sido suficiente. Pero creo que era muy necesario contestar al señor Charles Semen sobre este libro. Mire, nosotros no nos llevamos el tabaco.
El tabaco sigue. Nosotros no nos llevamos el oro. El oro sigue allí. Por cierto, el oro que todavía está en las iglesias y en muchos aspectos, en muchos edificios y en mucha ornamentación que todavía ustedes no se pudieron llevar, como se han llevado en el Museo Británico de prácticamente de todas las partes del mundo. En el Museo Británico podrá usted encontrar mucho de lo que usted dice que se llevaron supuestamente los españoles. Vaya usted al Museo Británico. Es muy triste que todavía tengamos que seguir soportando estos ataques y que haya medios de prensa y de comunicación españoles que aplaudan hasta con las orejas libros que para mi punto de vista, para mi punto de opinión personal, son verdaderas basofia, falta de rigor. Porque nadie está negando que hubo un descenso de la población cuando llegaron los europeos. Claro que no. ¿Quién lo niega a día de hoy? Y que los europeos llevamos enfermedades, claro, pero también sufrimos las enfermedades de los europeos. O la peste negra, que era, señor Charlemagne, que era la peste negra, que era la gripe, que era la rubeola, o la varicela, ¿qué eran? Venían también de Asia. Y lo sufrimos aquí en Europa. Porque sufrimos también nosotros las invasiones de muchísimos pueblos caucásicos. ¿Qué vamos a decirle? A los mongoles, a los chinos, a los asiáticos, a los rusos, que nos pidan perdón porque hace 400, 600 años a los árabes porque nos trajeron enfermedades, señor Charlemagne. También tenemos que pedir perdón. La sífilis, también ahora que los americanos nos pidan perdón. Vuelvo a decirle, claro, pero morían y también moríamos porque era un proceso histórico que, como usted dice, hay que analizarlo con los datos objetivos de la época. Pero no me compare usted la colonización británica con los virreinatos de la corona española. No se puede comparar el aceite con el agua. ¿Son líquidos? Sí. ¿Somos humanos? Sí. Pero tenemos diferentes densidades. Y posiblemente incluso diferentes utilidades. Idealizar al mundo azteca y al mundo inca es el mismo error que idealizar el descubrimiento o la conquista de América. Aquí nadie está idealizando nada. Solamente usted. Que usted diga que las sociedades cuando llegaron los europeos eran sociedades prácticamente que vivían con el paz, el amor, tecnológicamente superiores, espiritualmente superiores, todo superior, cuando usted está sabiendo que nosotros en el continente europeo, con toda la franja mediterránea, con todo el continente africano, nosotros no que fuéramos mejor, es que nosotros tuvimos la capacidad, igual cuando llegaron aquí los romanos, que los romanos también son el fruto de los etruscos, son también el fruto también de los griegos y de muchísimas culturas. Tuvimos esa capacidad del mestizaje, de mezclarnos, de enriquecernos con diferentes rutas de la seda, del Mediterráneo, de muchísimo. Y eso lo exportamos a un continente totalmente aislado. Pero caer en la banalización, en la tribalización, de que todo era perfecto, todo era maravilloso, de no hablar de los sacrificios, no hablar de nada, de las guerras internas, de las masacres, de todo. Ojo, que acontecían en América y acontecían en Europa. Y ver todo como su justa medida, habla muy mal de usted, habla muy mal de sus libros y sobre todo, lo único que nos traduce y nos produce, no digo asco, pero sí realmente una visión totalmente tópica de que usted sucumbe también a esa etiqueta fácil de la leyenda negra. Si usted se quiere hacer realmente un autor sobresaliente, desmárquese de los tópicos, desmárquese de lo corriente, desmárquese de lo común y analice los hechos. Ni uno fuimos tan malos, ni uno fueron tan buenos. Pero por una diferencia. Los hispanos siempre fuimos a mezclarnos con nuestras luces y también con estas sombras. Pero en el conjunto de la historia, en la trayectoria de esos 4 siglos o 3 siglos de permanencia de la corona española, para mí, por supuesto, y se lo rebato en el foro que usted quiera, la aportación española, empezando por la primera sistema de vacunación masivo, como en el primer sistema de religión,
Porque a los indios, sencillamente, señor Charles, les gustaba más el cristianismo. Igual que sucumbió el Imperio Romano. También llegó el momento que a los emperadores romanos les gustaba más el cristianismo. Esa es la historia, señor Charles. Y señor Charles Semen. El oro sigue allí, salvo lo que se llevan las empresas estadounidenses, canadienses, británicas. El petróleo sigue allí, salvo lo que ustedes refinan y se llevan. La plata, el tabaco, llegan allí. Las tierras raras siguen allí, salvo las que ustedes se llevan. Y deje de echar la culpa a un país que hace 200 años dejó de estar allí, por lo menos políticamente, aunque abogamos por la gran reunificación. Y asuma el coloniaje de los que ustedes, los estadounidenses, siempre se sintieron muy orgullosos de poder quitarse de encima y que hoy en día, ustedes están aplicando sobre nuestros hermanos, porque le pese a quien le pese, el Golfo de América siempre se llamará el Golfo de Nuevo México o el Golfo de México. Un saludo y nos vemos en la siguiente.